Muy buenas tardes. Damos inicio al tema de la contratación laboral en Colombia. Vamos a recordar nuevamente el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se nos hace una definición de qué es el contrato de trabajo. Acá lo tenemos. Entonces nos dice es aquel por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o jurídica. Recordemos que esto es importante porque el contrato no se puede hacer con un robot, por ejemplo. Por lo menos en ese momento no está definido así. El contrato se hace con una persona humana, natural, y quien es el empleador es una persona que puede ser natural o jurídica. Luego el segundo elemento, este sería el primer elemento, luego el segundo elemento bajo la continuada dependencia o subordinación, en donde decíamos que si se cumple un horario, nos estamos acogiendo a un reglamento, nos entregan los implementos de trabajo, etcétera. Esos son elementos de subordinación. Y la tercera, mediante una remuneración, que sería el pago por el servicio prestado. Acá tenemos entonces los tres elementos: la prestación del servicio personal, la subordinación y la remuneración. ¿Cierto? Ya digamos saliéndonos del artículo, pero ya categorizando adecuadamente los tres elementos. Viene entonces la pregunta: ¿qué pasa si yo firme un contrato de prestación de servicios, pero yo realmente cumplo con esos tres elementos de un contrato laboral? Es decir, yo cumplo con un horario o tengo una subordinación, presto un servicio y me gano un salario. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Vamos a recordar el artículo 53 de la Constitución, en donde están los principios fundamentales del derecho laboral. Y vamos a darle una leída para recordarlo. El Congreso expedirá el Estatuto de Trabajo. La ley tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales del trabajador, ¿cierto? Entonces tenemos igualdad de oportunidades, una remuneración mínima, vital y móvil, básica entonces para vivir y que se vaya incrementando en la medida en que va incrementando el IPC, ¿no es cierto? Proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. No es lo mismo quien trabaja 8 horas a quien trabaja 10. Obviamente por trabajar más pues tendrá derecho a un pago de horas extras, y a la calidad del trabajo en cuanto no es lo mismo el trabajo de alguien que es un técnico, alguien que es un profesional. Tenemos la estabilidad en el empleo, principalmente acá vamos a recordar el tema de los fueros laborales, como el fuero de la persona en embarazo, el fuero de la persona prepensionada, el fuero del sindicalista directivo, el fuero de salud. Vamos a recordar el principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. No podemos conciliar sobre salarios, ni prestaciones, ni sobre cotizaciones a la seguridad social, porque son derechos irrenunciables. Pero, y aquí lo voy a poner con otro color, sí podemos transigir y conciliar. Vamos a cambiar este color. Sí podemos transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, es decir, aquellos que no son tan claros que el trabajador tiene derecho, ejemplo, una indemnización, horas extras no probadas, ¿no es cierto? Tenemos el principio de situación más favorable al trabajador en caso de duda. Se va a aplicar la norma que le favorezca más al trabajador. Luego viene este de primacía de la realidad sobre las formalidades, donde hablábamos que así yo haya firmado un contrato de prestación de servicios, si realmente yo cumplí con los tres elementos básicos del contrato de trabajo: la prestación personal, del servicio, la continuada subordinación a través de un horario, me entregan los materiales de trabajo, tengo que asistir a las reuniones que me piden, me aplican reglamento, ¿no es cierto? Que así yo tenga firmado un contrato de prestación de servicios, puedo solicitar al juez laboral que declare el contrato realidad.
Vemos otro principio que es la garantía de la seguridad social. Por eso yo podría pedirle a un empleador que me pague mis cotizaciones, porque así se hace, que hace 20 años trabajé, porque el derecho a la seguridad social nunca prescribe. Tenemos el principio de capacitación, adiestramiento, descanso necesario. Yo no puedo negociar mis vacaciones. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. En esta diapositiva hacemos un acento en el principio de primacía de realidad sobre las formalidades. Lo que les contaba, si Juan firmó un contrato de prestación de servicios con Pedro, pero realiza las tareas asignadas de manera personal y los implementos de trabajo se los da Pedro, cumple un horario, está sometido al reglamento del trabajo, le imponen llamados de atención y recibe un salario mensual como los demás trabajadores, estamos hablando de un contrato laboral en donde Pedro no le paga a Juan la seguridad social ni las prestaciones por ser un supuesto contrato de prestación de servicios, pero realmente es un disfraz, es un real contrato laboral y más bien el empleador está eludiendo su deber de pagar sus obligaciones. Bien, entonces la pregunta, ¿qué se puede hacer? Podemos presentar una demanda ordinaria laboral solicitándole al juez que aplique el principio del artículo 53 de realidad sobre las formalidades. Y en consecuencia, le vamos a decir que ordene que Pedro pague la seguridad social por el tiempo laborado, pague las prestaciones por el tiempo laborado y adicional que pague las indemnizaciones correspondientes por no haber pagado adecuadamente las prestaciones sociales y por no haber consignado las cesantías en un fondo. Ya cuando veamos el tema de indemnizaciones, pues vamos a conocer bien cómo se liquidan y cuál es el proceso. Luego tenemos esta pregunta, bueno, ¿y cómo puedo lograr que el juez falle en mi favor? Vamos a recordar que en derecho lo que no se prueba, pues no existe, ¿cierto? Entonces, fundamentalmente, tengo que buscar pruebas. Buenas pruebas, documentos donde conste el horario de trabajo o las órdenes que me daba mi empleador. Puede ser correos electrónicos, diálogos en WhatsApp. Bueno, si me impuso alguna sanción, me hizo un llamado de atención, fotografías del puesto de trabajo. Puedo pedirle a otros compañeros que trabajaron conmigo en la misma época que me apoyen como testigos. Y si tengo audios o diálogos de WhatsApp donde conste las órdenes que me da mi empleador, pues tendré un suficiente acervo probatorio para poder reclamar mi derecho al pago de todas las acreencias laborales que dicho empleador no me canceló. Pasamos ahora al tema de los tipos de contratos laborales. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que saber, tenemos que tener bien los criterios para poder saber qué tipo de contrato laboral se debe aplicar en cada situación, porque no son lo mismo. Tenemos entonces el primero, que es el contrato a término fijo. Está consagrado en el artículo 45 y 46 del Código Sustantivo del Trabajo. En el artículo 45 nos dice: el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado. Entonces, esto, digamos, es la fuente de lo que se denomina el contrato a término fijo. Luego nos dice: siempre debe constar por escrito. Su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Aquí hay una confusión. Hay personas que creen que el contrato a término fijo, cuando ya pasaron 3 años, entonces se me vuelve indefinido. No, eso no es cierto. Si ya pasaron 3 años, vuelve y se renueva según el tiempo. Si el contrato fue de 3 años, pues se renovará por otros 3 años, luego por otros 3 años y se puede renovar indefinidamente. Nunca se vuelve indefinido. Bueno, y lo segundo, no existen contratos a término fijo de más de 3 años en el sentido formal de que el término de dicho contrato va a ser de 4 años, no, porque la norma muy claramente me dice que máximo 3, pero que se puede renovar, ¿cierto? Entonces, las ideas son: debe constar por escrito un contrato
a término fijo que no esté por escrito realmente no es un contrato a término fijo. Lo podríamos tomar como un contrato a término indefinido. Se puede pactar máximo por 3 años, pero recuerden que eso no significa que no puedo trabajar con esa persona más de 3 años, sino que puedo renovar este mismo contrato por otros 3 años y así sucesivamente. ¿Listo? En el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, los numerales 1 y 2 nos van a señalar algunas características muy claras de este tipo de contrato. Lo primero es que dicho contrato debe preavisarse por escrito en caso de que no se quiera prorrogar. Y el término que nos da el código es de 30 días. 30 días calendario, ¿cierto? Si yo aviso el día 29, pues faltándome 29 para que se termine, pues ese preaviso es inválido y en consecuencia ya el contrato ya se prorrogó. ¿Y por cuánto tiempo se prorroga? Por un periodo igual al inicialmente pactado. Luego en el numeral 2 me dice, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Y al cabo de ellos, ya el término de renovación no podrá ser inferior a un año. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por un lado, lo que veíamos primero, que el preaviso de no renovación debe darse por lo menos con 30 días calendario. Entonces, lo recomendable es darlo con más tiempo por si pasa algún imprevisto para que no vaya a renovarse el contrato en caso de que no queramos continuar con dicho trabajador. Lo segundo, nos permite que sea inferior a un año, pero máximo 4 veces, porque permite el contrato inicial y 3 prórrogas adicionales por el mismo tiempo, ¿no es cierto? Ya la cuarta prórroga debe ser anual. Si yo la cuarta prórroga la pongo por el mismo tiempo, pues recordemos que es primacía la realidad sobre las formas y ese contrato ya se me prorrogó por un año. Vamos a verlo en un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Juan contrata a Pedro mediante un contrato a término fijo en los siguientes periodos. Tenemos de enero 1 a abril 30 del 2017 es el contrato inicial, ¿no es cierto? Estamos hablando de un contrato de 4 meses. Bueno, ese contrato se me prorrogó. Vamos a prórroga 1, va de mayo 1 a agosto 30 del 2017. No mandé preaviso. Prórroga 2 va de septiembre 1 a diciembre 30 del 2017. No mandé preaviso. Prórroga 3 va de enero 1 a abril 30 del 2018. No mandé preaviso y aquí viene un error, que las personas creen que se sigue prorrogando por el mismo periodo, aunque sea inferior a un año. Entonces yo juro que este contrato se me prorrogó de mayo a agosto del 2017, pero realmente ¿qué pasa en este caso? Este contrato realmente se prorrogó por un año, ¿no es cierto? Porque ya habíamos visto que si las primeras 3 prórrogas fueron inferiores a un año, pues la cuarta prórroga ya necesariamente es por un año completo. Y esto me va a afectar a la hora de realizar una liquidación del contrato. Miremos este otro contrato que es el contrato a término indefinido, regulado en el artículo 45 y 47. En el 45 hay otro pedacito en ese artículo que nos dice el contrato puede celebrarse por tiempo indefinido. Esta es la fuente normativa del contrato a término indefinido. Quiere decir que no sabemos cuándo va a terminar. Este contrato tiene una presunción, es decir, se entiende que todo contrato laboral es a término indefinido, a no ser que esté estipulado por un término a un término fijo que ya sabemos que debe ser por escrito, o que sepamos que es un contrato para realizar una obra o una labor concreta, o
para realizar un trabajo ocasional o transitorio. Acá me parece importante recordar que es el trabajo ocasional o transitorio. El trabajo ocasional o transitorio lo regula el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajo ocasional o transitorio es aquel en donde yo contrato a alguien para que realice una función que no es la principal de mi empresa. Ejemplo, en un colegio contrato a alguien para que pinte o contrato a alguien para que me realice la contabilidad. No es el objeto principal del colegio. En un colegio el objeto principal es la enseñanza. Y la duración de este contrato ocasional no puede ser superior a 30 días. Entonces, si yo tengo un contrato que no es a término fijo, ¿no es cierto? Que no es para realizar una obra determinada, ni tampoco es un contrato ocasional, entonces será, por presunción, un contrato a término indefinido. Veamos entonces, si un contrato es verbal, se entiende que es indefinido, ¿no es cierto? Si no se coloca por escrito, pues se va a entender que es indefinido, salvo que yo realmente logré demostrar que fui contratado para una obra concreta, por ejemplo, reemplazar a un docente o a realizar la construcción de una casa, ¿no es cierto? Si el contrato realmente no está relacionado con una obra o labor, pues por principio de primacía de realidad sobre las formas será un contrato a término indefinido. Ejemplo, yo contrato a una secretaria para que me realice funciones de secretaria y permanentemente. Este no es un contrato por hora o labor. La característica del contrato por hora o labor es que son contratos temporales. Y, por ejemplo, si es un contrato que no está realmente relacionado con un trabajo ocasional o transitorio, ejemplo, contrato a un profesor para trabajar en un colegio y por más de 30 días, ese no es un contrato ocasional o transitorio. Así yo utilice una forma en Minerva en donde diga contrato ocasional o transitorio. Eso no será un contrato ocasional o transitorio y obviamente si lo llevo ante un juez será declarado como un contrato a término indefinido. Vamos ahora al contrato por obra o labor, también regulado en el artículo 45. Nos dice que el contrato de trabajo puede celebrarse por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. Aquí es muy importante que seamos muy claros, ¿cierto? La norma no nos exige que sea por escrito, pero se sugiere colocarlo por escrito. ¿Por qué? Para que seamos claros. Porque si nosotros decimos, yo lo voy a contratar por el término de duración de la construcción del edificio Avalonia, y resulta que realmente yo solo lo quería contratar para colocar las bases del edificio Avalonia, pero no todo el tiempo de construcción que puede durar pues 2 años, 3 años. Entonces, si yo no lo coloco claramente por escrito, pues el trabajador se puede pegar de eso y exigirme que le pague una indemnización correspondiente a todo el tiempo que se demoró el edificio en construirse. Entonces, por eso yo tengo que ser muy claro. Debe estar determinado para realizar una obra específica, una construcción, organizar no sé, una carretera, construir un túnel o una labor determinada. ¿Qué es una labor determinada? Un reemplazo, un proyecto de corta duración. Entonces, un contrato de cargo de secretaria que no es reemplazo por obra o labor, pues va a terminar siendo un contrato a término indefinido. Un contrato en donde se me solicite trabajar de manera permanente en una oficina y que yo diga que es por obra o labor, pues realmente va a ser a término indefinido. Y un contrato en donde yo le pida a alguien que sea para vender productos de manera permanente, pues y no por un incremento especial, etcétera, no será por obra o labor, sino que realmente será un contrato a término indefinido. Pasamos al contrato ocasional, accidental o transitorio. Este se encuentra regulado, bueno, en el artículo 45, pero también en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos definen qué es un contrato ocasional o transitorio.
El contrato ocasional transitorio nos dice el artículo 6, es de corta duración, no mayor a un mes, y se refiere a labores diferentes de las actividades normales del empleador. Entonces hay que tener estos dos criterios: corta duración, no mayor a un mes, y labores diferentes de las actividades normales. Nos vamos a acordar del ejemplo del colegio, donde yo puedo contratar a alguien para que pinte o para que me realice una contabilidad o una construcción, eso no hay problema, pero nunca en un colegio voy a contratar como trabajo ocasional a un profesor, porque justamente la labor del profesor del colegio es enseñar. Los requisitos entonces es que debe ser inferior a un mes. Si se me pasa de un mes, se me va a convertir en un contrato a término indefinido. Y el segundo, lo que habíamos hablado, las labores diferentes de las actividades normales del empleador. Pasamos al contrato por periodo escolar. Este contrato es muy utilizado en colegios y tiene varias particularidades, en colegios privados, y tiene varias particularidades. El contrato por periodo escolar también se puede utilizar en una universidad, y el periodo escolar se entenderá que es el semestre. Este contrato se encuentra regulado en el artículo 101 y 102 del Código Sustantivo del Trabajo. El artículo 101 nos dice: el contrato de trabajo con los profesores de los establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, ¿cierto? ¿Qué es el año escolar? Pues normalmente en los colegios son 10 meses. En una universidad, pues, perdón, sí, el año escolar en un colegio son 10, en un colegio son 10 meses, y el año calendario son 12 meses, ¿cierto? Entonces se entiende celebrado por ese fragmento. Lo mismo en una universidad, pues se entiende que es un semestre, pero realmente son 4 meses y medio, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta estos datos que nos dan estos artículos. Nos dice: para los efectos de vacaciones y cesantías, se entiende que el trabajo del año escolar equivale a un año calendario. Es decir, yo tengo un profesor que trabaja 10 meses, o sea, yo lo contrato por periodo escolar, pero yo las vacaciones y las cesantías se las tengo que pagar por los 365 días del año. Nada me dice de la prima. Entonces, como nada me dice de la prima, pues la prima la pago solamente por el periodo escolar, bien sea un año escolar o un semestre escolar. Entonces, tenemos duración 10 meses, ¿no es cierto? O 6 meses, perdón, 4 meses y medio si se trata de un semestre. Las vacaciones y las cesantías se van a liquidar por el año calendario o por el semestre calendario. Las vacaciones obviamente tienen derecho a 15 días hábiles, pero podrán tomarse de las vacaciones, digamos, colectivas del establecimiento educativo. La prima de servicio se pagará por el tiempo que realmente la persona trabajó, es decir, por el tiempo laborado, 10 meses o 4 meses y medio en el caso de un semestre académico. En cuanto al pago de la seguridad social, nos dice la Ley 100 del 93 en su artículo 284 que los establecimientos privados deben pagar a los docentes la seguridad social por 12 meses, es decir, por todo el periodo calendario. Lo mismo aplicaría para el semestre. Así se contrate por 4 meses y medio, pues deberá pagarse la seguridad social por los 12 meses. Digamos, ¿cuáles serían las dos cosas que no se pagaría por todo el periodo calendario? Serían la prima y obviamente el salario. Se va a pagar estrictamente por el tiempo laborado. Pasamos al contrato de aprendizaje. Este contrato se encuentra regulado en el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo. No es un contrato laboral, sin embargo, lo regula el Código Sustantivo del Trabajo, así lo eligió el legislador. El contrato de aprendizaje se encuentra, digamos, reglamentado de una manera detallada en la Ley 789 del 2002. Se nos dice que el contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar un servicio al empleador
¿A cambio de qué? De que el empleador proporcione los medios para adquirir formación profesional y completa y que se pague el salario convenido. Esto entonces tiene algunas particularidades. Primero, debe celebrarse por escrito. ¿Listo? Si no se celebra por escrito, se va a entender que es un contrato de trabajo y obviamente si no es por escrito, pues vamos a aplicar la presunción del contrato a término indefinido. Segundo elemento, no puede exceder de 2 años. Tercer elemento, recibe un apoyo mensual que no es salario. Si la persona o el aprendiz es universitario, el apoyo debe ser de un salario mínimo, pero debe realizar la práctica, digamos, 24 horas semanales y el resto ya estudiar. Cuando está durante la fase lectiva, es decir, de aprendizaje, pues ganará el 50% de un salario mínimo. Mientras que cuando ya está en la fase práctica, recibirá el 75% de un salario mínimo. La cotización a salud y ARL, porque lo tenemos que tener protegido, debe pagarse por la empresa patrocinadora, es decir, donde la persona va a llegar a realizar su contrato de aprendizaje. Bueno, ¿quiénes tienen la obligación de contratar aprendices? Entonces, la obligación de contratar aprendices es para las empresas que tienen por lo menos 15 trabajadores. Entonces, ya con solo tener 15 trabajadores ya tienes obligación de contratar un aprendiz. Listo, obviamente en la medida que se tiene más trabajadores, pues tendrá la obligación de adquirir más aprendices. Eso es una manera de, digamos, estimular el apoyo de las empresas hacia los estudiantes para que ellos puedan realizar sus prácticas y que se puedan ir vinculando en el sector laboral. Bueno, ya con esto terminamos los tipos de contratos de trabajo. Ya si tienen alguna duda, entonces me pueden ir escribiendo para que vayamos solucionándolas.